En esta ciudad nació Italia. Aquí se guarda la reliquia más discutida del cristianismo. Aquí se inventó el chocolate con avellana. Y aquí se rodaron las primeras grandes películas del mundo. Y sin embargo, durante siglos Turín no fue más que una plaza fortificada, fuera de los circuitos importantes de Europa. Todo cambió cuando una familia decidió mudarse aquí. Los Saboya llevan en la historia europea desde el año 1003, casi 1000 años. Nacieron en los Alpes y su poder venía de algo muy concreto. Controlaban los pasos de montaña, el paso obligado entre el Mediterráneo y el norte de Europa. Rodeados de potencias como Francia y España, sobrevivieron con alianzas, matrimonios y negociación. Y fueron subiendo de condes a duques y de duques a reyes. Su capital era Chambéry, del lado francés de los Alpes, pero en 1536 Francia invadió el ducado y se la quitó. Cuando por fin recuperaron sus tierras, el duque Manuel Filiberto tomó una decisión. En 1563 mudó la capital al otro lado de la montaña, a Turín, mucho más difícil de alcanzar para los franceses. La rodeó de murallas y una ciudadela. Y aquella ciudad menor empezó a convertirse en la capital de un reino. Con ellos llegó su posesión más valiosa, la sábana santa, el lienzo que según la tradición cubrió el cuerpo de Cristo tras la crucifixión. Los Saboya la tenían desde 1453 y en 1578 la trasladaron a Turín para tenerla en su nueva capital. Aquí sigue. Y es uno de los objetos más estudiados y debatidos de la historia. En 1898, al fotografiarla, pasó algo que nadie esperaba. Al revelar el negativo, la figura parecía muchísimo más nítida que en la tela. La sábana funciona como un negativo fotográfico, 5 siglos antes de que existiera la fotografía. En 1978, 33 científicos determinaron que las manchas eran sangre humana y que no había pintura ni pigmento alguno que explicara la imagen. 10 años después, 3 laboratorios la dataron por carbono 14 entre 1260 y 1390, en plena Edad Media. Parecía el punto final. Pero después se descubrió que la muestra analizada se había tomado de una esquina remendada tras un incendio, con fibras que no aparecen en el resto del lienzo. El debate sigue abierto hasta hoy, y nadie ha conseguido explicar cómo se formó esa imagen. Por eso la sábana permanece guardada, y solo se muestra al público cuando el Papa lo decide. Los Saboya trajeron también sus gustos, y uno cambió la ciudad para siempre. Se aficionaron a una bebida exótica llegada de América, el chocolate. Y lo convirtieron en costumbre diaria de la corte y después de toda la ciudad. Aquí se solidificó el chocolate por primera vez. Y aquí nació el chocolate con avellana. Cuando Napoleón bloqueó el comercio con Inglaterra para asfixiar su economía, los puertos europeos se cerraron y el cacao, que llegaba por mar, empezó a faltar. Los maestros turineses estiraron el poco que tenían mezclándolo con avellanas de las colinas cercanas. Nació el yanduyoto, la mezcla que un siglo después inspiraría a la Nutella. La familia real se movía a pie por la ciudad y no quería mojarse ni quedar expuesta, así que mandó cubrir sus rutas con galerías de columnas. Aquello siguió creciendo durante siglos hasta sumar 18 kilómetros de pórticos, por lo que hoy puedes cruzar el centro entero sin abrir el paraguas. Los Saboya coleccionaban antigüedades egipcias desde el siglo XVII, y en 1824 el rey Carlos Félix compró más de 1000 piezas a un cónsul que las había reunido en Egipto. Estatuas colosales, sarcófagos, momias, papiros. Con eso nació el primer museo del mundo dedicado exclusivamente a Egipto. Hoy sigue siendo el segundo más importante que existe, después del de El Cairo, en una ciudad del norte de Italia. Pero lo más grande que salió de aquí fue un país. Hasta el siglo XIX, Italia no existía. Era un rompecabezas de reinos, ducados y territorios ocupados por potencias extranjeras. El reino de los Saboya era el estado italiano más fuerte y el único con un ejército serio. Así que se puso al frente de la idea de unir la península. Expulsaron a los austriacos del norte mientras Garibaldi y sus voluntarios conquistaban el sur. En 1861 nació Italia como nación. Su primer parlamento se reunió en Turín, en el Palazzo Carignano, y su primer rey, Víctor Manuel II, había nacido en ese mismo palacio. Turín fue la primera capital del país. Esa Italia nueva trajo libertad de culto. Y la comunidad judía de Turín, que hasta entonces vivía con derechos restringidos, encargó por fin una gran sinagoga. El proyecto se volvió tan ambicioso que se disparó de presupuesto y nunca llegó a terminarse como templo. La ciudad terminó comprándolo. Ese edificio es hoy la Mole Antonelliana, con sus 167 metros, el símbolo de Turín. Y dentro alberga el Museo del Cine. Porque Turín también fue la capital del cine italiano. Siendo la ciudad más industrializada del país, tenía la técnica, las fábricas y el dinero para producir películas cuando el cine apenas empezaba. En 1912 salieron de aquí 569 películas, más que de Roma y Milán juntas. Y en 1914 se estrenó Caviria, una superproducción con decorados gigantescos y cientos de extras.
donde por primera vez se movió la cámara sobre un carro. Cambió la forma de filmar en Italia y en Estados Unidos. Entonces, llegó la Primera Guerra Mundial y todo se detuvo. La industria del cine emigró a Estados Unidos y las fábricas de Turín se volcaron en el armamento y el automóvil. Porque aquí también nació Fiat, cuyas siglas significan literalmente Fábrica Italiana de Automóviles Turín. La ciudad del cine se convirtió en la ciudad del motor, y hoy guarda uno de los museos de automóvil más importantes del mundo. Y no me quiero ir sin hablar del Allianz Stadium, un estadio de poca capacidad, poco más de 40,000 personas, pero imponente por su diseño moderno, sin pistas de atletismo, con las gradas pegadas al campo y con su propio museo, tiendas y restaurantes dentro. Un lugar que, para muchos de nosotros, es más que un estadio. Turín fue durante siglos una ciudad menor, hasta que alguien decidió apostar por ella. Y quizás por eso, cuando la conoces, entiendes que las cosas grandes casi nunca empiezan siendo grandes hasta que lo son.